3 meses, solo 3 meses, y mi esposa se convirtió en una extraña. Ponía excusas sobre estar cansada, evitaba la intimidad y decía que el amor solo necesitaba comprensión, no contacto físico. Le creí hasta el día que encontré una botella de lubricante debajo de la cama, algo que sabía con certeza que no era para mí. Me quedé en silencio. Sin gritos, sin confrontación. Simplemente reemplacé el contenido con pegamento industrial transparente. Esa noche, cuando dijo que llegaría tarde a casa porque la tienda estaba ocupada, solo sonreí, encendí el coche y la seguí. Y lo que sucedió a continuación fue una tormenta de caos. Gritos, luces intermitentes y el ulular de una ambulancia perforando la noche. Mis padres estaban allí para presenciarlo. Sus rostros pálidos, sus ojos llenos de horror. Y yo. Solo me quedé allí, en silencio, viendo cómo todo se desmoronaba. Hola, mi nombre es Arturo Vargas. Tengo 29 años y vivo en Querétaro, una pequeña ciudad con calles sombreadas por jacarandas y tardes tranquilas. Trabajo como gerente en Home Depot, donde los estantes llenos de materiales de construcción, pintura y herramientas se han convertido en parte de mi vida. El trabajo no es glamoroso, pero es estable, y disfruto la sensación de ayudar a los clientes a elegir los tornillos o accesorios de plomería adecuados. Me da una sensación de control, algo que lentamente me he dado cuenta de que estoy perdiendo en mi propio hogar. Llevo 3 años casado con Sofía. Sofía, mi esposa, tiene 27 años, una mujer tan radiante como el sol de verano. Dirige un pequeño salón de uñas en el centro comercial cercano, donde el olor a esmalte de uñas y la risa de las clientas se mezclan en una melodía familiar. Cuando nos casamos, todo era perfecto. Solíamos pasar las tardes en el sofá comiendo palomitas de maíz, viendo películas románticas y cursis que a Sofía le encantaban. Ella apoyaba su cabeza en mi hombro, susurrando sobre sus sueños de expandir el salón o de tener un día un hijo con mis ojos. Creí que siempre seríamos así, la pareja perfecta en nuestro pequeño hogar. Pero en los últimos meses, las cosas han cambiado. Sofía ya no es la mujer alegre que me tomaría la mano de la nada. Se ha vuelto distante, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Cada vez que intentaba abrazarla, se apartaba sutilmente, diciendo que estaba agotada por el trabajo. Al principio, le creí. Me dije a mí mismo que el salón de uñas estaba en su temporada alta, que Sofía estaba haciendo malabares con clientes y un montón de facturas. Traté de ser un buen esposo, preparando la cena cuando llegaba tarde a casa, lavando la ropa en silencio para que pudiera descansar. Pero en el fondo, comencé a sentir que algo andaba mal, como una brisa fría que se cuela por una puerta entreabierta. Sofía comenzó a desarrollar hábitos extraños. Solía ser sencilla, prefiriendo camisetas y vaqueros, pero ahora la veía usando vestidos ajustados y seductores, mucho más glamorosos que antes. Cada mañana, antes de salir de casa, se paraba frente al espejo rociándose perfume, uno caro que nunca le había visto usar. Luego estaban las noches tardías. Algunas tardes me sentaba en la sala de estar, con el reloj pasando de las 10, luego de las 11, y Sofía todavía no estaba en casa. Cuando llamaba, sus respuestas eran secas. La tienda está súper ocupada, cariño. Tengo que quedarme hasta tarde para limpiar. Su voz era suave, pero había algo forzado en ella, como si estuviera actuando. Traté de no pensar demasiado. Traté de creer que simplemente estaba abrumada por el trabajo. Pero luego la sorprendí sentada en el sofá, enviando mensajes de texto en su teléfono, con los labios curvándose en una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Cuando le pregunté, ¿quién te escribe que te tiene tan feliz?, se sobresaltó, bloqueó la pantalla y lo descartó con una risa. Oh, solo una amiga de la tienda. Nada importante. No quería dudar de Sofía. La amaba con todo mi corazón. Había jurado ante Dios protegerla y confiar en ella de por vida. Pero esos pequeños detalles, sus miradas evasivas, las noches tardías, la sonrisa secreta mientras enviaba mensajes de texto, se acumulaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que no quería ver completado. Por la noche, acostado a su lado, oía su respiración constante, pero sentía que estábamos en dos mundos diferentes. Me preguntaba, ¿estaba imaginando cosas, o realmente estaba sucediendo algo justo frente a mí que no quería enfrentar? Un sábado por la mañana, me desperté temprano como de costumbre.
Sofía todavía dormía, su cabello esparcido sobre la almohada, su rostro tan hermoso como el día en que nos conocimos. Preparé café en silencio, de pie junto a la ventana, por donde la luz del sol se filtraba a través de los árboles. Nuestra casa era pequeña pero acogedora, con nuestra foto de boda en la pared y las plantas en macetas que Sofía cuidaba. Desde fuera, todavía parecíamos una pareja feliz. Pero sabía, en el fondo, que una grieta había comenzado a formarse. Traté de alejar los pensamientos oscuros. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Quizás Sofía solo intentaba verse bien para mantener las apariencias por el salón. Pero mientras me sentaba en el sofá encendiendo la televisión para pasar el tiempo, no podía dejar de pensar en la vez que evitó mi mirada. Los mensajes que borraba rápidamente cuando me acercaba. Me dije a mí mismo, Arturo, tienes que confiar en ella. Eres su esposo. Si tú no confías en ella, ¿quién lo hará? En mi interior, una pequeña y gélida voz seguía susurrando, te está ocultando algo. Comencé a prestar más atención. Cada vez que Sofía salía, siempre llevaba su bolso, incluso si solo iba a hacer recados o a reunirse con amigos. Una vez, la sorprendí de pie frente al espejo, ajustándose el vestido y luego mirando su teléfono con una sonrisa radiante. Cuando le pregunté, ¿a dónde vas tan guapa?, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Oh, solo voy a ver a unas amigas. Ha pasado un tiempo desde que salimos. Asentí, pero por dentro, la semilla de la duda había echado raíces, extendiéndose como la pólvora. En los días que siguieron, traté de mantenerme ocupado en Home Depot. Reorganicé estantes, verifiqué el inventario y hablé con los clientes sobre la mejor pintura para cercas de madera o cómo elegir el taladro adecuado. El trabajo me ayudó a olvidar temporalmente los pensamientos que me carcomían. Pero cada vez que regresaba a nuestra pequeña casa, la sensación de inquietud resurgía. Sofía todavía sonreía, todavía hablaba, pero podía sentir la creciente distancia entre nosotros. Era como un libro cerrado, y yo ya no tenía la llave para abrirlo. Un martes por la mañana, tuve un raro día libre en mi apretada agenda. Sofía se despertó temprano como de costumbre, preparándose para ir al salón de uñas. Me quedé en la cama, fingiendo estar medio dormido, pero mis ojos la seguían a través de las rendijas de mis párpados. Llevaba un vestido ajustado de color verde oscuro que acentuaba las curvas que solía adorar. Se paró frente al espejo rociándose perfume, luego revisó su teléfono con una expresión concentrada. Ya me voy, cariño, gritó, su voz suave pero apresurada. Está bien, que tengas un gran día, respondí, manteniendo un tono tranquilo. La puerta se cerró y el sonido del motor de su coche se desvaneció en la distancia. Me quedé allí unos minutos más mirando al techo, sintiendo como si una pesada piedra presionara mi pecho. Decidí hacer algo para pasar el tiempo. La casa no se había limpiado a fondo en un tiempo, y pensé que un día libre era una buena oportunidad para ordenar. Encendí la aspiradora, limpié el polvo de las estanterías y organicé la pila de revistas viejas en la sala de estar. Las tareas me hicieron sentir que tenía algo de control sobre mi vida, aunque solo fueran pequeñas cosas. Cuando la luz del mediodía entraba por la ventana, decidí cambiar las sábanas, algo que Sofía solía hacer, pero hoy quería hacerlo yo mismo para sorprenderla. Aparté la cama de la pared para limpiar el polvo de debajo. La cama era pesada, pero estaba acostumbrado a levantar cosas en Home Depot, así que no fue mucho problema. Mientras me agachaba para limpiar el suelo de madera, algo pequeño rodó desde debajo de la cama, resonando en el suelo. Me detuve, frunciendo el ceño, pensando que podría ser una moneda o uno de los pendientes de Sofía. Pero cuando me agaché para recogerlo, mi corazón pareció detenerse. Era una pequeña botella de plástico transparente de lubricante, medio llena. La etiqueta estaba ligeramente descolorida, pero la reconocí, del tipo que Sofía y yo habíamos comprado juntos durante un viaje al supermercado, riéndonos torpemente en la caja. Recogí la botella, con la mano temblando ligeramente, mi mente daba vueltas. Sofía y yo no habíamos tenido intimidad en más de 3 meses. 3 largos meses llenos de sus excusas de estar cansada o tener dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacía esta botella aquí debajo de nuestra cama? Me quedé helado, con la botella en la palma de mi mano, fría como una acusación. Quería creer que había una explicación lógica. Quizás Sofía la había usado sola.
Quizás se había caído debajo de la cama hace mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Pero esas preguntas se disolvieron rápidamente, como burbujas de jabón estallando a la luz. Esta botella no podría haber terminado aquí accidentalmente. No después de 3 meses sin un solo momento de cercanía entre nosotros. Sentí como si alguien me hubiera abofeteado con la suficiente fuerza como para dejarme mareado. Mi respiración se volvió pesada y por un momento, quise romper algo. La cama, la pared o esta maldita botella. Pero no lo hice. Me quedé allí en silencio, dejando que la tormenta dentro de mí rugiera. Miré la botella, luego la volví a colocar con cuidado debajo de la cama como si nunca la hubiera encontrado. Bajé la manta, cubriendo el secreto que acababa de descubrir. No quería que Sofía supiera que la había visto. Todavía no. Continué limpiando, pero ahora todo parecía suceder a través de una niebla. Pasé la aspiradora, limpié los suelos, pero mi mente estaba en otra parte. Pensé en Sofía. Su sonrisa cuando enviaba mensajes de texto, la vez que llegó a casa tarde con el pelo desordenado y los ojos evasivos. Esa botella era como la pieza final de un rompecabezas que formaba una imagen que había estado tratando de no ver. Pero ahora, ya no podía evitarlo. Algo estaba sucediendo. Y en el fondo, sabía que la verdad dolería más que cualquier cosa que hubiera imaginado. Esa noche, Sofía llegó tarde a casa, como esperaba. Me senté en el sofá, con la televisión encendida, pero nada registraba en mi mente. Cuando se abrió la puerta, entró, trayendo el familiar aroma de su perfume y una sonrisa cansada. ¿Día ocupado en la tienda?, pregunté, mi voz plana, mis ojos todavía fijos en la pantalla del televisor. Sí, una locura total, respondió, quitándose los zapatos y dirigiéndose directamente a la cocina por un vaso de agua. Asentí, pero mi mirada había cambiado. Ya no la veía como la esposa que una vez amé incondicionalmente. Ahora la veía como una extraña, alguien que ocultaba un secreto que ya no quería adivinar. No mencioné la botella. No le pregunté dónde había estado, qué había hecho o con quién había estado. Simplemente me senté allí, dejando que el silencio entre nosotros se hiciera más pesado que nunca. Cuando Sofía fue a ducharse, oí el sonido del agua corriendo, ella tarareaba una melodía como si todo fuera normal. Pero para mí, nada era normal ya. Esa noche, me acosté en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. La botella debajo de la cama parecía susurrarme, recordándome una verdad que no estaba listo para enfrentar. Dentro de mí, se había formado una pequeña grieta. No de ira, sino un dolor silencioso y agudo. Sabía que esa grieta seguiría extendiéndose, consumiendo cada onza de confianza que una vez tuve en Sofía. En nuestro matrimonio, desde el día que encontré la botella de lubricante, me convertí en una persona diferente. Seguía yendo a trabajar, seguía riendo y charlando con mis compañeros en Home Depot, seguía ayudando a los clientes a elegir tornillos o accesorios de plomería. Pero en mi mente, una parte de mí observaba, memorizaba y analizaba constantemente cada movimiento de Sofía. No quería convertirme en un esposo paranoico y controlador, vigilando cada segundo de su esposa. Pero esa botella, como un cuchillo cortando mi corazón, hizo imposible que siguiera fingiendo que todo estaba bien. Empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Sofía ahora mantenía su teléfono en silencio cuando estaba en casa. Lo ponía boca abajo sobre la mesa o lo llevaba consigo, incluso al baño, como si temiera que viera un mensaje. Una vez oí una leve vibración de su bolso. Pero cuando pregunté, ¿quién te escribe, cariño?, ella solo sonrió y negó con la cabeza. Probablemente solo un cliente reservando una cita, dijo, cambiando rápidamente de tema para hablar de un cliente difícil en el salón de uñas. Pero ya no creía sus palabras tan fácilmente. Por las noches, Sofía salía a menudo con excusas vagas. Necesito recoger suministros para la tienda, decía, y luego tomaba apresuradamente su chaqueta y desaparecía por la puerta. La veía irse, sintiendo como si mi corazón se estuviera encogiendo. ¿Recoger suministros a las 8 de la tarde? ¿Dónde? ¿Con quién? Quería preguntar, gritar, pero me contuve. No quería confrontarla. No quería hacer añicos el frágil caparazón de nuestro matrimonio. En cambio, elegí observar en silencio,
como un cazador, esperando que la presa se revelara. Un viernes por la noche, Sofía entró en la sala de estar vestida elegantemente con un vestido, su cabello cayendo suelto. «Necesito pasar por casa de una amiga para devolver algo», dijo, su voz suave pero un poco apresurada. Se paró frente al espejo, revisando su lápiz labial, luego se volvió para mirarme. «No tardaré mucho, cariño». Asentí, sonriendo como si nada pasara. «Está bien, conduce con cuidado», respondí. Pero en mi mente, una decisión se había formado. Esta noche, no me sentaría a esperar más. Encontraría la verdad. Cuando la puerta se cerró y el sonido del coche de Sofía se desvaneció en la distancia, me levanté y tomé mis llaves. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por un impulso abrumador. Necesitaba saber. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Conduje mi camioneta pick-up, manteniendo una distancia segura, siguiendo el coche blanco de Sofía. Las calles de Querétaro estaban tranquilas por la noche, con solo el tenue brillo amarillo de las farolas iluminando las hileras de árboles. Mantuve la velocidad baja, con los ojos fijos en sus luces traseras. Cada vez que giraba, la seguía, con cuidado de no ser visto. Sofía salió del centro de la ciudad, en dirección a los suburbios. Fruncí el ceño, preguntándome a dónde iba. ¿Devolver algo a una amiga en un lugar tan lejano? Su coche finalmente se detuvo frente a una pequeña y destartalada casa de alquiler al final de una calle tranquila. Era una casa vieja con luces amarillas que se derramaban desde una ventana del piso de arriba. Apagué el motor y me estacioné en un rincón oscuro, oculto por las sombras. Me senté allí en silencio, con la respiración pesada, mis ojos pegados a la casa. Unos minutos después, la puerta principal se abrió. Salió un hombre, alto y de hombros anchos. Bajo la farola, vi su rostro claramente. Mi corazón pareció detenerse. Era Javier, mi hermano menor. Su camioneta plateada estaba estacionada cerca, brillando bajo la luz como una cruel confirmación. Contuve la respiración, sintiendo que la sangre en mis venas se convertía en hielo. Sofía salió de su coche, su cabello brillando a la luz. Javier le puso una mano ligeramente en la espalda, guiándola hacia adentro. La puerta se cerró y la luz de arriba se hizo más brillante. Me senté inmóvil en mi camioneta, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería abrir la puerta del coche de golpe, irrumpir en esa casa, destrozarlo todo y gritarles a ambos. Pero no lo hice. Simplemente me senté allí, dejando que la verdad se filtrara lentamente en cada fibra de mi ser. Sofía, la esposa que amaba, y Javier, mi propio hermano, a quien había protegido y cuidado durante toda nuestra infancia, estaban juntos en esa casa, detrás de esa puerta. Todas mis sospechas, todas las piezas dispersas en mi mente ahora se unían en una imagen clara y desgarradora. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la camioneta. Quizás 10 minutos, quizás media hora. Todo lo que sé es que cuando la puerta se abrió de nuevo, Sofía salió, con el pelo desaliñado y la chaqueta abotonada a toda prisa. Javier se quedó en la puerta, despidiéndola con la misma sonrisa encantadora que le había visto usar para ganarse a cualquiera. Sofía se subió a su coche y se fue, completamente inconsciente de que yo estaba allí en la oscuridad, presenciándolo todo. Conduje a casa lentamente, como una máquina. Las calles se veían borrosas ante mis ojos, no por la lluvia o la niebla, sino por la sensación fría y vacía que inundaba mi pecho. No me enojé, no lloré. Simplemente sentí que había perdido una parte de mí. La parte que confiaba, que amaba, que esperaba una familia feliz. Y supe que a partir de ese momento, todo había cambiado para siempre. La lluvia comenzó a caer mientras conducía por las familiares calles de Querétaro. El golpeteo constante de las gotas de lluvia en el parabrisas, como un ritmo lúgubre, me transportó a los días de mi infancia en la pequeña casa en las afueras de la ciudad. Esa casa con su porche de madera desgastado y un pequeño jardín invadido por la maleza era donde crecí, donde aprendí a ser el hijo mayor, el hijo modelo a los ojos de mis padres. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo lo que podía ver era una serie de sacrificios que nunca habían sido recompensados. Mi padre, Tomás Vargas, de 58 años, era un hombre severo con un rostro curtido y ojos que siempre parecían estar juzgando. Trabajaba en una fábrica de acero,
y cada tarde llegaba a casa con el olor a metal mezclado con sudor. Para él, yo siempre fui el mayor, el que tenía que dar ejemplo, sacrificar, soportar. Eres el hermano mayor, Arturo, solía decir, su voz baja pero cortante. Tienes que ser fuerte para cuidar de tu hermano pequeño. No dejes que se desvíe. Escuché esas palabras desde una edad temprana, antes de comprender completamente su peso. Pero lo intenté. Siempre lo intenté. Mi madre, Elena Vargas, de 55 años, era diferente. Era amable, con una sonrisa cálida y manos siempre listas para abrazarme cuando me caía. Pero pronto me di cuenta de que su amabilidad no era para mí. Al menos no tanto como lo era para Javier. Amaba a Javier abiertamente, casi a ciegas. Javier, mi hermano menor, era el bebé de la familia, el niño de oro. Nació con cabello dorado, ojos azules brillantes y una sonrisa que podía encantar a cualquiera. Mamá lo llamaba su pequeño. Y no importaba lo que hiciera mal, desde pelearse en la escuela hasta robarle dinero de su bolso, ella siempre encontraba una excusa. Todavía es joven, decía, incluso cuando Javier tenía 15 o 16 años. Necesita tiempo para madurar. Crecí bajo los recordatorios de mi padre y el favoritismo de mi madre. A los 15, empecé a trabajar a tiempo parcial, repartiendo periódicos cada mañana antes de la escuela para poder pagar libros y útiles. Mientras tanto, Javier recibió una bicicleta nueva y reluciente de nuestros padres, completa con una campana que le encantaba lucir por el vecindario. No estaba celoso, en realidad. Simplemente pensé que así funcionaban las cosas. Yo era el mayor. Tenía que sacrificarme. Pero cada vez que veía a Javier andar en su bicicleta por el patio, riendo despreocupadamente, sentía una punzada en el pecho como si me estuvieran dejando atrás. Cuando obtuve una beca universitaria, un hito por el que había sudado y llorado, mi padre solo asintió y dijo, bien. Pero no te olvides de cuidar a tu hermano. No hubo celebración, ni una orgullosa palmada en el hombro. Mientras tanto, cuando Javier se graduó de la preparatoria con calificaciones mediocres, mamá organizó una gran fiesta, invitando a todos nuestros parientes y le compró un teléfono nuevo. Me quedé en un rincón de la habitación sosteniendo un refresco, viendo a Javier rodeado de todos, y me pregunté, ¿llegaría alguna vez mi turno de ser amado así? Toda mi juventud estuvo marcada por una frase repetida de mis padres, ser el hermano mayor significa sacrificarse. Escuché, creí y viví según eso. Dejé de lado mis propios sueños para cuidar de Javier, para asegurarme de que no se desviara. Trabajé duro, viví rectamente porque pensaba que así enorgullecería a mis padres. Javier era diferente. Era imprudente, encantador, con una lengua de plata que podía hacer que cualquiera confiara en él. Sus errores siempre eran perdonados. Cuando abandonó la universidad después de un año, mamá solo suspiró y dijo que necesitaba tiempo para encontrar su camino. Cuando estrelló el primer coche que nuestros padres le compraron, papá solo negó con la cabeza y le dio dinero para las reparaciones. Y a mí, nunca se me permitió cometer errores. Nunca se me permitió ser débil. Ahora, sabiendo que mi esposa me engañaba con mi propio hermano, esbocé una sonrisa amarga. Toda mi vida, había intentado hacer lo correcto, ser un buen hermano, un buen esposo. Pero ese mismo esfuerzo me había arrojado a una espiral de traición. Sofía, la mujer a la que había jurado proteger de por vida, y Javier, el hermano al que había protegido durante nuestra infancia, ahora estaban juntos, destruyendo todo lo que había construido. Miré por el espejo retrovisor, las luces de la calle reflejando mi rostro, tranquilo pero con los ojos desprovistos de calidez. Estaban fríos, como el cielo nocturno de afuera. La lluvia seguía cayendo, cada gota golpeando el parabrisas, como si me recordara los años que había vivido para otros. Pensé en mi padre, en mi madre, en cómo siempre pusieron a Javier por encima de mí, como si yo no fuera digno de su amor. Pensé en Sofía, en las noches que me acosté a su lado, tratando de creer que todavía era la mujer que una vez amé. Pero ahora, todo lo que podía ver era una cadena de mentiras y favoritismo que se había extendido a lo largo de mi vida. Cuando llegué a casa, Sofía todavía no estaba. Entré en la sala de estar, me senté en el sofá, la tenue luz me rodeaba. No encendí la televisión, no puse música. Simplemente me senté allí en silencio, dejando que la verdad se hundiera en cada célula de mi cuerpo. En ese momento,
comprendí que lo que tenía que terminar no era solo mi matrimonio con Sofía. Era también el ciclo de silencio, sacrificio y favoritismo que había soportado toda mi vida. Ya no quería ser el hermano mayor que lo renunciaba todo. Ya no quería vivir a la sombra de Javier ni en las mentiras de Sofía. Quería recuperar mi vida, aunque significara enfrentar el mayor dolor de todos. Después de la noche en que descubrí a Sofía y Javier, volví a Home Depot como si nada hubiera pasado. Seguía llegando temprano, revisando las listas de inventario, mostrando a los nuevos empleados cómo organizar los estantes y charlando con los clientes sobre la pintura más duradera para los techos de los porches. Pero por dentro, era una persona diferente. Cada sonrisa, cada palabra era una máscara que usaba para ocultar la tormenta que rugía dentro de mí. Ya no era Arturo Vargas, el esposo confiado, el hermano mayor sacrificado. Era un hombre calculador, y sabía exactamente lo que iba a hacer. 8 años como gerente en Home Depot me habían enseñado más que solo cómo vender tornillos o asesorar sobre plomería. Conocía cada químico, cada solución, cada adhesivo industrial en los estantes. Sabía que pegamento era transparente, inodoro, podía unir la piel humana en segundos y solo podía separarse con un disolvente especial al que no todos tenían acceso. Ese tipo de pegamento, si se usaba mal, podría convertirse en un desastre, no letal, pero suficiente para hacer que el malhechor pagara un alto precio. El pensamiento pasó por mi mente como un rayo, y supe que sería mi forma de responder. Esa tarde, me paré en el pasillo 12, donde se exhibían los adhesivos industriales. Tomé un tubo de pegamento de construcción, del tipo que se usa para unir baldosas de cerámica o metal. La etiqueta decía claramente, unión extremadamente fuerte. Seca en 5 segundos. Requiere disolvente especializado para separar. La leí con atención, mis dedos trazando el texto, una sensación fría extendiéndose por mí. Puse el tubo en mi carrito y pagué en la caja como si fuera un artículo ordinario más. Nadie en Home Depot, ni mis colegas, ni los clientes, sabían que acababa de comprar un arma. No para causar dolor, sino para enseñar a Sofía y Javier una lección que nunca olvidarían. De vuelta en casa, escondí el tubo de pegamento en el garaje, metiéndolo detrás de un montón de herramientas de reparación donde Sofía nunca miraría. En los días que siguieron, mantuve todo como estaba. Seguí preparando el desayuno, seguí preguntándole a Sofía sobre su trabajo, seguía sintiendo cuando hablaba de sus días ocupados en el salón de uñas. Pero cada vez que mentía, tengo que recoger suministros esta noche o la agenda de citas está llena, yo solo sonreía, con los ojos fríos. Sofía no sabía que cada mentira, cada mensaje que borraba apresuradamente cuando me acercaba, estaba añadiendo combustible a mi plan de retribución. Pensaba que yo seguía siendo el amable Arturo, el esposo que confiaba fácilmente. Se equivocaba. Una mañana, Sofía se despertó más temprano de lo habitual, preparándose para el trabajo. Oí el sonido del agua corriendo en el baño, ella tarareaba una melodía familiar. Me senté en la mesa de la cocina tomando café, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando Sofía salió, con el pelo mojado y una toalla envuelta, me sonrió. Hoy estoy hasta arriba todo el día, probablemente llegue tarde a casa, dijo. Asentí, mi voz serena. Está bien, ten cuidado, respondí. Cuando la puerta se cerró y el coche de Sofía se alejó, me levanté y entré en el dormitorio. Todo en la habitación era igual. La cama con sus sábanas blancas, la foto de la boda colgada en la pared y el cajón de la mesita de noche donde una vez encontré la botella de lubricante. Abrí el cajón, mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. La botella seguía allí, tal como la recordaba, ahora casi vacía. La tomé, mis dedos rozando la etiqueta familiar. Abrí la tapa y olí. No quedaba olor, solo un ligero toque a plástico. Llevé la botella al fregadero de la cocina, vertí el contenido restante por el desagüe y observé cómo el líquido resbaladizo desaparecía sin dudarlo. Recuperé el tubo de pegamento industrial del garaje y lo bombeé cuidadosamente en la botella, llenándola hasta la mitad. El pegamento era espeso, transparente, inodoro y no se veía diferente del lubricante real. Trabajé lenta y precisamente, como un artesano perfeccionando una obra. Limpié la tapa, la enrosqué firmemente y volví a colocar la botella en el cajón exactamente donde había estado, como si nadie la hubiera tocado. Verifiqué una última vez. Todo estaba perfecto.
Ni un solo rastro. Nadie, ni siquiera Sofía, sospecharía que la botella ahora contenía algo completamente diferente. Me quedé allí unos segundos, mirando el cajón cerrado, y solté un suave suspiro. Mis ojos estaban fríos, pero no había arrepentimiento en mi corazón. No golpearé, no gritaré, no lloraré, me susurré, mi voz tan baja que era casi inaudible. Pero recordarán esta noche para siempre. Volví a la sala de estar, me senté en el sofá y encendí la televisión. El sonido de un programa de entrevistas llenó el aire, pero no estaba escuchando. Pensé en Sofía, en Javier, en la casa de alquiler en los suburbios con su tenue luz amarilla. Pensé en las mentiras de Sofía, en la forma en que Javier le puso la mano en la espalda, en los años que pasé sacrificándome solo para ser recompensado con traición. Mi plan no era una venganza ciega. Era un mensaje, una forma de que enfrentaran las consecuencias de lo que habían hecho. El día pasó lentamente. Hice tareas, revisé correos electrónicos del trabajo, incluso corté el césped. Mantuve todo normal, como si todavía fuera el Arturo de ayer. Pero por dentro, había cambiado. Ya no era el esposo ciegamente confiado, ya no era el hermano mayor resignado. Era un hombre dispuesto a recuperar lo que era suyo. No con violencia, sino con silencio y cálculo. Llegó el sábado por la noche, y el aire en Querétaro traía el frío del otoño. Me senté en la sala de estar, la tenue luz proyectando sombras en la pared donde todavía colgaba la foto de boda de Sofía y yo. Un amargo recordatorio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. La tienda está a tope. Probablemente llegue tarde a casa. No me esperes despierto. Leí el mensaje, mis labios curvándose en una fría sonrisa. La tienda está a tope, murmuré en voz baja, tan bajo que solo yo podía oír. Sabía que estaba en la casa de alquiler en los suburbios, donde la tenue luz amarilla brillaba desde la ventana de arriba, donde la camioneta plateada de Javier estaba estacionada en el patio. Me levanté, tomé las llaves del coche y salí de casa. Sin dudarlo, sin prisas. Conduje por las calles familiares, las farolas pasando como borrosas rayas de luz. No puse música, no dejé que mis pensamientos divagaran. En mi mente, solo había una imagen. La botella de lubricante en el cajón, ahora llena de pegamento industrial, esperando su momento. Sabía que esta noche todo quedaría al descubierto. La calle suburbana apareció a la vista, tranquila y oscura, con solo la luz de la casa de alquiler al final del camino. La camioneta plateada de Javier estaba estacionada al frente, brillando bajo la luz de la luna. El coche de Sofía también estaba allí, cuidadosamente a su lado, como una cruel confirmación. Me estacioné en un rincón sombreado, apagué el motor y me senté en la oscuridad. Mi corazón latía de manera constante, ni rápido ni lento. Ya no era el Arturo de antes, el que irrumpiría en esa casa, gritando o rompiendo cosas. Era un hombre con un plan, y estaba listo para que se desarrollara. Tomé mi teléfono, mis dedos se deslizaron por los contactos, deteniéndose en el número de mi padre, Tomás Vargas. Pulsé llamar. Papá, necesito que tú y mamá vengáis a un lugar, dije, mi voz extrañamente tranquila. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Su voz era áspera como siempre. Quiero que tú y mamá veáis con vuestros propios ojos al hijo que siempre habéis mimado. Le di la dirección, breve y al grano, y luego colgué. Sabía que estarían escépticos, pero vendrían. Siempre lo hacían por Javier. 20 minutos después, el viejo coche de mis padres se detuvo a pocos metros de distancia. Tomás salió, su alta figura ligeramente encorvada, sus ojos escaneando los alrededores. Mi madre, Elena, lo siguió, su bufanda envuelta apretadamente alrededor de sus hombros, su rostro grabado con preocupación. Salí de mi coche y los saludé con un asentimiento. ¿Por qué nos has traído hasta aquí, Arturo?, preguntó papá, su tono teñido de irritación. Solo espera un poco, ya verás, respondí, mis ojos fijos en la casa iluminada. Los tres nos quedamos allí en la oscuridad, mirando en silencio la casa. Nadie habló. El viento susurraba entre los árboles, trayendo un frío cortante. Sentí la mirada de mi madre como si estuviera tratando de adivinar lo que estaba pensando, pero no le devolví la mirada. Solo esperé como un cazador paciente. Entonces, desde dentro de la casa, sonó un grito.
El grito de Sofía, presa del pánico y teñido de dolor. Fue seguido por la voz de Javier, urgente, casi suplicante. Me quedé quieto, mi corazón latiendo con fuerza, pero mis labios se curvaron ligeramente. Mi plan había comenzado. Un segundo grito, más fuerte, hizo que los vecinos se asomaran a sus puertas. Las luces de las casas cercanas se encendieron, y algunas personas salieron a sus patios, susurrando entre ellas. ¿Qué está pasando?, susurró mi madre, su voz temblorosa. Mi padre le agarró la mano, pero sus ojos permanecieron fijos en la casa. No respondí. No era necesario. La verdad se estaba revelando. El sonido de una sirena de ambulancia resonó en la distancia, acercándose. La multitud de vecinos creció, sus murmullos llenando el aire. La puerta principal de la casa se abrió de golpe y 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla. Minutos después, salieron, y vi a Sofía y Javier, pegados el uno al otro, sus rostros contraídos por el dolor y el miedo. Sofía sollozaba, su cabello un desastre, mientras Javier luchaba pero no podía liberarse. El pegamento industrial había hecho su trabajo. Me quedé allí inmóvil, viéndolos ser subidos a la ambulancia. Las luces intermitentes iluminaron los rostros de mis padres. Tomás se quedó helado, sus manos apretadas con tanta fuerza que temblaban. Mi madre, Elena, se derrumbó, sollozando, con una mano cubriendo su boca como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Javier, no, no puede ser, murmuró, su voz quebrándose. La miré pero no dije nada. Mi corazón estaba frío, no de ira, sino de un vacío, como si todas mis emociones se hubieran agotado. Los susurros de los vecinos se hicieron más fuertes. ¿Qué está pasando? ¿Están pegados? ¿Quién permitiría que esto sucediera? Las preguntas zumbaban alrededor, pero no me importaba. Solo vi cómo la ambulancia se alejaba, llevando a Sofía y Javier, las 2 personas que me habían traicionado de la manera más cruel. Mi padre se volvió hacia mí, sus ojos llenos de sospecha. Arturo, tú sabías de esto, ¿verdad?, preguntó, su voz baja pero cortante. Solo lo miré, en silencio. No necesitaba explicar. La verdad era lo suficientemente clara. Mi madre seguía llorando, aferrada al brazo de mi padre para apoyarse. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué?, repetía, como si la pregunta pudiera cambiar lo que acababa de suceder. Pero sabía que ninguna respuesta sería suficiente para calmarla. Ninguna excusa podría cubrir el hecho de que Javier, el hijo que más apreciaba, había destruido esta familia. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Me subí a mi coche, dejando a mis padres de pie allí en el viento frío y las luces intermitentes. En mi mente, la imagen de Sofía y Javier pegados, sus rostros torcidos de dolor, se repetía como una película. No sentí satisfacción, no sentí triunfo. Solo sentí un vacío donde antes existían el amor, la confianza y la familia. Un golpe en la ventanilla del coche rompió el silencio. Era mi madre, Elena, con la voz temblorosa. Arturo, tenemos que ir al hospital. No hice preguntas, solo respondí secamente. Está bien, iremos al hospital para arreglar todo. Encendí el coche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, como si toda la ciudad de Querétaro contuviera la respiración ante la tragedia que se desarrollaba. Conduje detrás de mis padres, siguiendo las luces intermitentes de la ambulancia hasta el hospital central. En el coche, no puse música ni dejé que mis pensamientos divagaran. Todo lo que podía ver era la imagen de Sofía y Javier pegados, sus rostros contraídos por el dolor, siendo subidos a la ambulancia en medio de la multitud murmurante. No sabía qué debía sentir, ira, satisfacción o simplemente un frío vacío. Pero sabía que necesitaba enfrentarlos, aunque fuera solo una vez, para mirar directamente a la verdad. En el hospital, el ambiente era caótico. Las enfermeras corrían de un lado a otro, y el altavoz resonaba con constantes llamadas a los médicos. Mi padre, Tomás, estaba en un rincón del pasillo, con los brazos cruzados con fuerza, su rostro curtido ahora aún más sombrío. Mi madre se sentó en una silla de plástico, agarrando un pañuelo, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo sucedió esto, Arturo?, susurró cuando me vio. No respondí, solo me apoyé contra la pared, con la mirada fija en la puerta de urgencias. No quería consolarla.
No ahora. Los médicos y enfermeras trabajaron durante más de una hora tratando de separar a Sofía y Javier. Escuché fragmentos de su conversación a través de la puerta. Pegamento industrial. Se adhiere fuertemente a la piel. Requiere un disolvente especial. Cada palabra era como un cuchillo, pero no sentí arrepentimiento. Mi plan se había desarrollado exactamente como estaba previsto. Finalmente, un médico salió, secándose el sudor de la frente, y anunció que habían separado con éxito a los dos y los habían trasladado a habitaciones separadas para su monitoreo. Están estables, pero necesitan descansar, dijo, su voz cansada. La familia puede visitarlos. Mi padre se enderezó, pero sus ojos evitaron los míos. Mi madre se puso de pie temblando, agarrando la mano de mi padre para apoyarse. Los seguí, mis pasos lentos, por el largo pasillo lleno del agudo olor a antiséptico. La habitación del hospital estaba al final del corredor, la puerta ligeramente entreabierta. Al entrar, vi a Javier en la cama de la izquierda, con el rostro pálido. Sofía estaba a la derecha, con el pelo desaliñado y los ojos hinchados de tanto llorar. Ambos guardaron silencio cuando nos vieron, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto sofocante de repente. Javier habló primero, su voz débil pero defensiva. Arturo, tú. Tienes que escucharme. No es lo que crees. Intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor y volvió a acostarse. Esto fue solo un malentendido. Tienes que creerme. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, mirando directamente a los ojos de Javier. Mi mirada era fría, inquebrantable. El vínculo entre nosotros, el que había apreciado durante años, se había convertido en cenizas. No dije nada, solo miré, y mi mirada pareció hacer temblar a Javier. Sofía rompió a llorar, su voz ahogada. Arturo, lo siento. No quise hacerlo. No quería. Se cubrió la cara con las manos, las lágrimas corrían por sus dedos. Tienes que creerme. No quería hacerte daño. La miré, a la mujer que había amado más que a nada, a la que había jurado proteger de por vida. Pero ahora solo veía a una extraña, alguien que había destruido todo lo que habíamos construido. Permanecí en silencio. Sus mentiras, las excusas sobre la tienda ocupada o las reuniones con amigos ahora eran solo puñaladas adicionales a una herida ya sangrante. Mi padre gritó de repente, su voz resonando en la pequeña habitación. Javier, ¿qué has hecho? Eres mi hijo y te atreviste a hacerle esto a tu hermano. Se acercó a la cama de Javier, con los puños apretados como si quisiera aplastar algo. ¿Cómo te crié? ¿Creíste que podías destrozar a esta familia y no pagar un precio? Javier bajó la cabeza, incapaz de mirar a nuestro padre a los ojos, pero vi que sus ojos estaban rojos. Si por dolor o arrepentimiento, no podría decirlo. Mi madre, Elena, solo podía sollozar. ¿Por qué hiciste esto, Javier? ¿Por qué me haces sufrir así? Lloró, su voz quebrándose. Se agarró la cara como si intentara esconderse de la verdad ante ella. Miré a mi madre, la mujer que había mimado a Javier durante años, siempre excusando cada uno de sus errores. No quedaba lugar en mi corazón para la piedad. Solo sentí vacío, como si todas mis emociones se hubieran agotado esa noche. La habitación del hospital se convirtió en un escenario donde cada pecado, mentira y herida quedaba al descubierto. Los sollozos de Sofía, las súplicas de Javier, la ira de mi padre y el dolor de mi madre se mezclaron en una sinfonía caótica. Pero yo me quedé allí inmóvil, como un extraño. No dije una palabra, no porque no supiera qué decir, sino porque me negaba a gastar mi aliento en ellos. La verdad era clara, y ninguna excusa podía cambiar lo que había visto. Lo que ahora sabía. Finalmente, me di la vuelta y salí de la habitación. Mi padre me llamó. Arturo, ¿a dónde vas? No respondí. Caminé por el pasillo, pasando las frías luces blancas, y salí al estacionamiento. Me quedé allí, respirando hondo, y miré al cielo negro como el carbón. Sabía que después de esta noche había cortado el último hilo que me conectaba con Sofía, con Javier y con la familia Vargas. Pero la historia, que parecía haber terminado, estaba lejos de acabar. Mientras ponía la mano en la manija de la puerta del coche, unos pasos apresurados resonaron detrás de mí. Me volví y vi a mi madre, Elena,
corriendo hacia mí, con el rostro surcado de lágrimas. Arturo, tienes que volver, dijo, su voz quebrándose. Algo está pasando. La policía. Están aquí por Javier. Fruncí el ceño, una extraña sensación removiéndose en mi interior. No satisfacción, sino una fría curiosidad. Asentí y la seguí de vuelta al pasillo del hospital. Cuando entramos en la habitación del hospital, la atmósfera seguía siendo pesada, como un bloque de plomo. Sofía estaba acurrucada en su cama, con los ojos hinchados y rojos, mientras Javier yacía allí, con el rostro pálido y los ojos frenéticos de pánico. Mi padre, Tomás, estaba en un rincón de la habitación, con las manos apretadas con fuerza como si contuviera una tormenta. Pero mi atención se centró en la puerta, por donde acababan de entrar dos oficiales de policía uniformados. Se mantuvieron erguidos, con expresiones severas, uno sosteniendo una pila de papeles. Necesitamos confirmar la identidad de Javier Vargas, dijo el oficial más alto, su voz firme pero fría. Javier se incorporó bruscamente, claramente todavía dolorido por el incidente del pegamento. Yo. Soy Javier Vargas, respondió, su voz temblorosa. El otro oficial sacó una hoja de papel y leyó en voz alta. Javier Vargas, está bajo investigación por fraude organizado y apropiación indebida de bienes. Tenemos una orden de arresto en su contra. La habitación pareció congelarse. Mi madre, Elena, jadeó, llevándose una mano a la boca como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Mi padre, Tomás, dio un paso adelante, su voz baja pero hirviendo de ira. ¿Fraude? ¿De qué están hablando? Mi hijo no es un criminal. Pero el oficial permaneció impasible. Abrió el expediente, su tono tranquilo. Según los informes, Javier Vargas ha engañado a varias mujeres en Querétaro y áreas circundantes, haciendo falsas promesas de afecto para extorsionar dinero antes de desaparecer. Una víctima proporcionó pruebas de cientos de miles de pesos en transferencias bancarias y mensajes, todos a su nombre. Me quedé allí en silencio, con los ojos fijos en Javier. Intentó defenderse, su voz vacilante. No, eso no es verdad. Es todo un malentendido. No engañé a nadie. Pero sus ojos vacilaron, y supe en el fondo que entendía que no había escapatoria. Sofía, sentada en la otra cama, se quedó helada. Miró a Javier, luego al suelo como si acabara de darse cuenta de una dolorosa verdad. Tú. Ibas a hacerme eso a mí también, susurró, su voz ahogada como si no quisiera creer que era solo otra de las víctimas de Javier. Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando. No, Javier, no podrías. ¿Por qué harías esto? Se cubrió la cara con las manos, las lágrimas corrían por sus dedos. Mi padre se quedó quieto, pero vi que sus hombros temblaban como si la ira y la decepción lo estuvieran destrozando por dentro. ¿Qué has hecho, Javier?, rugió, su voz quebrándose de dolor. No solo traicionaste a tu hermano. Arrastraste a toda esta familia por el lodo. Vi cómo la policía esposaba a Javier, el metal brillando bajo las luces del hospital. Suplicó, su voz quebrándose, papá, mamá, lo siento. Arturo, por favor, di algo. Di que me ayudarás. Pero yo solo me quedé allí, con la mirada gélida, sin pronunciar una palabra. Ya no veía a Javier como mi hermano. Solo veía a un hombre que había explotado mi confianza, la confianza de Sofía y la confianza de innumerables personas más. El vínculo que una vez había apreciado era ahora un recuerdo lejano. Sofía rompió a llorar, pero esta vez no sentí piedad. Me miró, con los ojos suplicantes. Arturo, no lo sabía. No sabía que me estaba engañando, pensé. Pero la interrumpí con una mirada aguda y fría. No necesitaba oír más. Sus mentiras, sus excusas sobre la tienda ocupada o las reuniones con amigos ahora eran solo fragmentos de un matrimonio que ya estaba muerto. La policía sacó a Javier de la habitación, con las manos esposadas a la espalda. Mi madre se abalanzó hacia adelante, agarrando el brazo de un oficial, suplicando, por favor, oficiales, dejen ir a mi hijo. Solo cometió un error. Pero el oficial apartó suavemente su mano, su voz tranquila. Señora, solo seguimos órdenes. Tendrá la oportunidad de explicarse en el tribunal. Mi madre se derrumbó en el suelo,
sollozando incontrolablemente, mientras mi padre permanecía inmóvil, como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Los miré, a mis padres, que habían mimado a Javier hasta la ceguera, ahora pagando el precio de su favoritismo. Salí, y esta vez supe que no quedaba nada que me hiciera volver atrás. El sonido de los llantos de mi madre, el tintineo de las esposas y los pasos del oficial se desvanecieron en la distancia. No miré hacia atrás. El viento nocturno soplaba, trayendo un frío cortante. Todas las mentiras, el favoritismo y los pecados de la familia Vargas habían llegado a su fin. Javier, el hermano una vez tan querido, ahora estaba esposado como un criminal. Sofía, la esposa que había amado, era solo otra víctima en el juego de Javier. Y mis padres, que habían puesto a Javier por encima de mí durante años, ahora enfrentaban la dura verdad sobre el hijo que adoraban. Las noticias sobre Javier se extendieron por Querétaro como la pólvora. Apenas unas horas después de que la policía se lo llevara del hospital, los periódicos locales publicaron artículos con titulares sensacionalistas: hombre de Querétaro arrestado por estafar a varias mujeres. Las redes sociales explotaron con publicaciones, comentarios y rumores sobre Javier, el hombre encantador con una sonrisa mortal que había explotado la confianza de innumerables personas. La familia Vargas, una vez vista como un modelo de estabilidad y decencia, se convirtió en el centro de un humillante escándalo. Los vecinos que una vez me saludaban con sonrisas cada mañana, ahora me miraban con curiosidad, susurrando a mis espaldas cuando pasaba. Mi padre, Tomás, apenas podía salir de casa. El hombre que una vez se había enorgullecido de la reputación de la familia ahora se sentaba en la sala de estar, con la mirada perdida, mirando por la ventana. En los días posteriores al incidente, mi madre me dijo que apenas hablaba, solo murmuraba ocasionalmente: ¿por qué nos hizo esto? Mi madre, Elena, entró en una crisis. Empezó a ver a un terapeuta, destrozada por la culpa de haber defendido ciegamente a Javier durante todos esos años. Estaba equivocada, Arturo, me dijo por teléfono, su voz ahogada por las lágrimas. Me equivoqué al pensar que Javier solo necesitaba tiempo para madurar. Pero su disculpa, aunque sincera, llegó demasiado tarde. No me quedé en Querétaro para presenciar el colapso de mi familia. Unos días después de esa noche en el hospital, solicité el divorcio. Me paré en la sala de estar mirando alrededor de la pequeña casa donde Sofía y yo habíamos vivido durante 3 años. La foto de la boda en la pared, las plantas en macetas que Sofía una vez cuidó, el sofá donde solíamos acurrucarnos y ver películas. Todo era ahora solo fragmentos de un sueño que se había desvanecido. Empaqué mis pertenencias, llevándome solo lo esencial, algo de ropa, algunos documentos y un cuaderno donde una vez había escrito nuestros planes para el futuro. Dejé mi anillo de bodas en la mesa de la cocina sin una nota. Sofía enfrentó la humillación pública. Su salón de uñas, una vez bullicioso de clientes, ahora estaba desierto. Las redes sociales fueron despiadadas, publicaciones burlonas, comentarios crueles y rumores sobre ella siendo una de las víctimas de Javier. El salón ya no pudo mantenerse a flote y finalmente se vio obligada a cerrarlo. Sofía intentó contactarme, enviando mensajes de texto, llamando, incluso apareciendo una vez en la casa, con lágrimas corriendo por su rostro. Arturo, por favor, háblame. Me equivoqué, pero no sabía que era así. La miré a través de la puerta de cristal, pero no la abrí. No dije nada. No por ira, sino porque no me quedaba nada que decir. Ella había elegido a Javier, había elegido sus mentiras, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Javier fue puesto en custodia en espera de juicio. Los cargos en su contra se acumularon. Fraude organizado, apropiación indebida de bienes y otros delitos de víctimas que se habían presentado. Una mujer proporcionó pruebas de cientos de miles de pesos en transferencias bancarias junto con mensajes melosos que Javier le había enviado para manipularla. Los fiscales dijeron que podría enfrentar una larga sentencia de prisión. No visité a Javier, no llamé, no escribí. Una vez fue mi hermano, pero ahora era solo un nombre del pasado. Antes de irme de Querétaro, visité a mis padres por última vez. La vieja casa en los suburbios no había cambiado, con su porche de madera y su jardín lleno de maleza. Pero el ambiente en el interior era pesado, como si toda la alegría se hubiera agotado. Mi padre estaba sentado a la mesa del comedor, con el pelo más canoso y los ojos cansados. Arturo, dijo, su voz baja y ronca.
Lo siento. No fui justo contigo. Puse a Javier por encima de todo. Y ahora veo lo equivocado que estaba. Mi madre se sentó a su lado, con los ojos rojos, agarrando mi mano. No lo sabía, Arturo. Pensé que Javier era solo un niño que necesitaba protección. Estaba equivocada. Los miré, a mis padres, las personas que habían moldeado mi infancia con su favoritismo y sus duras expectativas. No estaba enojado con ellos. En realidad no. Solo estaba cansado. No los culpo, dije, mi voz serena. Pero necesito empezar de nuevo. En algún lugar sin estos recuerdos. Mi madre rompió a llorar, abrazándome, pero solo le di una ligera palmada en el hombro antes de levantarme. No quería quedarme en ese momento. Dejé Querétaro temprano una mañana, cuando rompía la primera luz del alba. Conduje hacia Nuevo León, donde había encontrado un nuevo trabajo en una tienda de suministros para la construcción. Mi equipaje era ligero, pero el dolor que llevaba era pesado. No miré hacia atrás. No revisé mi teléfono, no leí los artículos que aún circulaban sobre Javier. Simplemente conduje, dejando atrás las calles familiares, los recuerdos dolorosos y la familia Vargas. Al pasar el letrero de Saliendo de Querétaro, sentí una verdadera sensación de libertad. Aunque venía con una cicatriz que nunca sanaría, sabía que nunca olvidaría a Sofía, a Javier o los años que había pasado sacrificándome. Pero también sabía que, a partir de ahora, viviría para mí mismo, no para nadie más. No para expectativas o mentiras, solo para Arturo Vargas, el hombre que había salido de la oscuridad, llevando su dolor, pero también la esperanza de una nueva vida. Llegué a Nuevo León en un día templado y soleado, instalándome en un pequeño pueblo en las afueras de Monterrey, enclavado entre vastos campos y caminos polvorientos. El pueblo era pacífico, con gente amable que no era entrometida y no sabía nada de mi pasado. Encontré un trabajo en una tienda de suministros para la construcción, todavía en el familiar rol de gerente, donde podía organizar estantes, asesorar a los clientes y encontrar estabilidad en las cosas simples. Mi vida ahora estaba libre de conflictos dramáticos, libre de mentiras y miradas evasivas. Vivía sencillamente en un pequeño apartamento con una vieja mesa de madera y una ventana que daba a los campos. Pero algunas noches, cuando la luz de la luna se filtraba por la ventana, todavía lo recordaba todo. La imagen de Sofía entrando en la casa de alquiler, la mano de Javier en su espalda, y las miradas de dolor en los rostros de mis padres mientras la verdad se desvelaba. Destellaban vívidamente, como una vieja película que nunca dejaba de reproducirse. Recordaba mis años de infancia, cuando mi padre me enseñó que ser el mayor significaba sacrificarse. Cuando mi madre mimaba a Javier y olvidaba que yo también necesitaba amor. Recordaba la botella de lubricante, el tubo de pegamento industrial y el momento en que decidí recuperar mi vida. Pero ahora esos recuerdos ya no alimentaban la ira. Eran solo cicatrices que me recordaban lo que había superado. Llegué a comprender que algunos dolores no están destinados a la venganza, sino al despertar. La traición de Sofía y Javier, el favoritismo de mis padres, todo me obligó a mirarme a mí mismo, a preguntar, ¿quién soy y cómo quiero vivir? La mayor lección que aprendí de todo esto fue esta: la confianza es lo más preciado en una familia. Una vez traicionada, todo se puede reconstruir excepto la confianza. Una vez confié en Sofía con todo mi corazón. Confié en Javier como un hermano. Confié en que mis padres serían justos. Pero cuando esa confianza se hizo añicos, me di cuenta de que nadie podía devolvérmela excepto yo mismo. Me dije a mí mismo, y quizás a otros, que el silencio no es debilidad. En los días más dolorosos, cuando descubrí la verdad, cuando me quedé mirando cómo subían a Sofía y Javier a la ambulancia, elegí el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que la verdad se revelaría por sí misma. El silencio fue la forma más profunda de retribución, obligando a quienes me traicionaron a enfrentar sus propios pecados sin ningún lugar donde esconderse. Con el tiempo, mis padres comenzaron a contactarme de nuevo. Las llamadas iniciales fueron incómodas, solo para saber cómo estaba, pero gradualmente se abrieron. Una vez, mi madre llamó, su voz temblorosa: Arturo, lo siento. Me equivoqué al poner a Javier por encima de ti. Solo quería protegerlo, pero te lastimé. Mi padre, en una rara carta escrita a mano, admitió que había sido demasiado duro conmigo, demasiado indulgente con Javier.
Merecías algo mejor, Arturo, escribió. Ojalá pudiera volver a hacerlo. No les guardaba rencor. En realidad no. Simplemente asentía por teléfono o a través de sus palabras y decía que los había perdonado. Pero perdonar no significa olvidar. Sofía desapareció de Querétaro. Hoy que se mudó a algún lugar lejano, quizás para escapar de las miradas indiscretas y los chismes. Su salón de uñas, una vez próspero, era ahora un local vacío con un letrero de "se alquila" en el cristal. Javier, mientras tanto, fue sentenciado a prisión. Los cargos en su contra eran abrumadores, respaldados por pruebas de una serie de víctimas. No seguí el juicio, no leí las noticias, no me importó saber cuánto tiempo estaría encerrado. Viví en Nuevo León día a día, con rutinas sencillas. Iba a trabajar, tomaba café cada mañana y a veces me sentaba junto a la ventana a ver el atardecer sobre los campos. Algunos días pensaba en lo que había perdido. Amor, familia, confianza. Pero luego miraba el cielo rojo fuego y sabía que había encontrado algo más valioso. Libertad, libertad para vivir fiel a mí mismo, sin ataduras a expectativas o mentiras. Mi historia se cerró una tarde, mientras estaba de pie junto al campo viendo la puesta de sol. El brillo dorado bañaba la nueva tierra como una promesa de renacimiento. Me susurré a mí mismo, mi voz baja y firme: perdonar no significa olvidar. Solo significa que ya no dejo que el dolor me controle. Me quedé allí respirando el aire fresco y sentía un nuevo Arturo. No el hermano mayor sacrificado, no el esposo traicionado, sino un hombre que se había redescubierto a sí mismo, listo para avanzar en su propio camino.